Buenas tardes. Primero de nada, gracias por invitarnos a la Federación de Asociaciones de Diabéticos de Andalucía, a este acto donde creemos, y por eso estamos aquí, de que el podólogo es necesario en los centros de salud y en las unidades de diabetes de Andalucía. Esta pandemia a los diabéticos nos han hecho, un desastre. Ha habido un 30% de muerte prematura, más que en los años anteriores. Se ha triplicado las amputaciones de miembros a los diabéticos. Y entonces, claro, yo todo lo que estoy escuchando aquí esta mañana, me quedo alucinado. Digo, estamos en otro país, esto no es normal. Todas las cosas buenas que estoy viendo de que se le pueden hacer a los diabéticos, al pie diabético precisamente, donde se cortan en Andalucía más de 4.500 pies al año, cuando se pueden evitar en un 90%. Son evitables con un programa de educación y prevención. Y no lo estamos haciendo. Nos estamos dejando de matar a nuestra familia. Y eso no se puede hacer. Entonces, estoy aquí en representación de los pacientes en Andalucía y apoyando a los podólogos porque necesitamos de que sean los profesionales los que tengan el primer contacto con el diabético y con el pie diabético en los centros de salud. Más del 80% de los centros de salud, las enfermeras, cuando va un pie diabético, empieza a echarle betadine, y a los 6 meses, cuando lo manda al hospital, ese pie ya va muy mal. El cirujano general del hospital, cuando es un hospital comarcal, quiere hacer la derivación al cardiovascular y resulta de que no tiene agenda para poderlo recibir. Solución: el cirujano general le corta el dedo, el pie o lo que le tenga que cortar. Si va al cirujano vascular, cuando va allí ya va para cortarle el pie, porque lleva ya 1 año y medio o 2 años de calvario. Esa es la realidad de la diabetes en Andalucía, del sistema de salud público. Por eso cuando este hombre ha estado ahí hablando, y esto en 2 meses, y esto se cura en 3 meses, total, digo yo, yo estoy aquí en otro mundo, esto no es real. Claro, eso no es en el sistema de salud pública. Claro, es más cómodo donde no hay equipos multidisciplinares, que es lo que tiene que haber. La atención primaria no está coordinada con la hospitalaria. Entonces, claro, cuando hay las derivaciones, el médico de cabecera al diabético tipo 2 con insulina no lo deriva al especialista, al endocrino. Quítate 3 unidades, ponte 2. Pero oiga, ¿usted quién es? Mándeme usted al especialista, que me ponga la pauta y cuando tenga el tratamiento usted me lo sigue. Pero primero me lo tiene usted que poner. Usted no me puede, no, quítate 3, ponte 2. Y hay muchos diabéticos tipo 2 que llevan 6, 7 años poniéndose insulina y todavía no lo ha visto el endocrino. Pues claro, estamos hablando de otros mundos, de otras. Entonces, nosotros le hemos pedido a la Consejería de Salud una reunión urgente,
para poner en marcha el Consejo Asesor que tenemos en Andalucía sobre la diabetes. Porque claro, desde que están estos señores gobernando ya hace 5 años, aquí no se ha reunido el Consejo Asesor. Antes, en ese Consejo Asesor tiene un reglamento propio y dentro del reglamento las cosas que se dicen allí son casi de obligado cumplimiento. Entonces allí nos reunimos los profesionales, la administración y los pacientes. Y lo que allí se acuerda se va haciendo. Yo, con respecto a este acto que estamos aquí, veo mucha gente joven y con ganas de luchar. Y lo que tenéis que hacer es luchar. A los políticos no les vais a sacar nada si no lucháis. Son auténticos gorfos. Sí, no, que no es que lo diga por decir. Tenéis que luchar. Le tenéis que presentar un proyecto atractivo de manera que no se puedan negar a que podáis entrar en la administración. Tenéis que estar en los centros de salud. Necesitamos profesionales que atiendan a nuestras personas, a nuestra gente. Nos las están matando. Estamos viendo diabéticos, bueno, llevamos ya 35 años en la lucha y estamos viendo muchos diabéticos con el tema del pie todos los días, chillando y dando voces de dolor. Ya no le hace nada ni la morfina. Tenéis que luchar para integraros. Queremos profesionales. Bueno, ¿y qué más decir? De que se tiene que coordinar la atención sanitaria, la hospitalaria y después la primaria. Porque si no, no se puede hacer nada. Y hacer las derivaciones en tiempo y forma. Desde la atención primaria se tiene que derivar en tiempo y forma antes de que el problema no tenga solución. Y ya digo, estáis mucha gente joven aquí, tenéis que luchar por lo que creéis vuestros derechos o vuestros objetivos. Y aquí está la Federación de Diabéticos de Andalucía para apoyaros. Somos 1.500.000 diabéticos en Andalucía y podemos ayudar, pero tenéis que presentar proyectos claros y que tengan viabilidad, porque lo que es la atención primaria la han destrozado. No hay médicos, no hay enfermeras, todo el mundo vale para todo y eso no es posible. Las enfermedades crónicas están padeciendo todos los desbarajustes que hay de todo esto y queremos, con vuestra profesionalidad, lo que queremos es de que estéis ahí como profesionales en la sanidad pública, que nosotros vamos a apoyar, pero vosotros tenéis que hacer el trabajo de negociar, de presentar los proyectos y de todas las cosas, que nosotros lo que podemos es apoyar y presionar a la administración para que eso se pueda hacer. Pero lo demás lo tenéis que hacer vosotras. Que los dolientes lo que queremos es que nos atiendan bien y en condiciones. Que no queremos más nada. Y gracias por atendernos. Bueno, entendemos que como representante de los diabéticos debería estar en la mesa redonda por si alguien quiere hacerte alguna pregunta y quedarte aquí con nosotros. Y también invito a subir a los demás ponentes de esta mañana allí, para que podáis realizarle alguna pregunta.
Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano y se le va llevando el micrófono. Buenas tardes. Mi primera pregunta va para doña Rocío. ¿Vale? Cuando hemos estado hablando del dolor en reposo en el estadio 3, ¿qué soluciones y qué podemos hacer desde la consulta? Porque obviamente muchos pacientes son derivados, pero no le prestan atención. ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para ese estadio 3, para ese dolor en reposo del paciente? Dolor de reposo tienes que identificarlo bien, es decir, es un paciente que no puede dormir por la noche, que solamente se alivia el dolor cuando deja el pie caído y probablemente te lo encuentres con un edema en el pie, que no es el edema que hay que comprimir. Eso, la solución es derivarlo al hospital urgente, y la forma de que cuando llegues al hospital no te encuentres con el R1 de ginecología, que es el que está haciendo la guardia ese día. Pon diagnóstico isquemia grado 3, porque con isquemia grado 3, paciente con ausencia de pulso, ya no le queda otra cosa que pensar en que es un isquémico. Entonces, si lo quiere derivar a su casa, quiero decir, no sé en qué situación estáis. En nuestro hospital vascular hace guardias localizadas. Si el paciente llega de lunes a viernes hasta las 8 de la tarde, hay un vascular allí que lo va a valorar, pero si llega, por ejemplo, el sábado, no. Pero sí nos llaman por teléfono. Entonces nos llaman por teléfono, mira, tengo eso, y dice, dale cita el lunes en la consulta de vascular, y el paciente ingresa. En mi zona de acción, el Hospital de Jerez no tiene vascular de guardia, no hay unidad vascular al que deriven directamente al paciente, y es súper complicado acceder al vascular. Las urgencias están abiertas siempre. Quiero decirte que en el Hospital de Jerez puedes no tenerlo, pero en Cádiz tienes un cirujano vascular. Entonces al paciente tú le dejas en el papelito puesto. Es que en el momento que tú pones negro sobre blanco a alguien, ya nadie tiene narices de echártelo para atrás. ¿Me entiendes? Entonces es preferible que tú, a lo mejor eres un paciente que ha tenido, no sé, un problema, se ha torcido el pie o está iniciando un charcot, que eso también puede ser. Entonces te encuentras un pie que está muy edematoso y tú no le puedes tocar pulsos y el pie está más frío que el otro. Entonces, mientras no se demuestre lo contrario, sin pulso, pie hinchado, eso es un grado 3. Entonces lo derivas al cirujano vascular y lo pones isquemia grado 3, paciente diabético, derivo para valoración urgente por cirugía vascular. Entonces, si no hay cirugía vascular en Jerez, al paciente se le da el papelito y le dices, tira para Cádiz. Perfecto. Muchas gracias. Y si me permite una segunda pregunta para doña Rocío. Cuando hemos estado hablando de... aparataje que podemos utilizar y si hay alguna marca comercial que podamos adquirir. Sí. Yo compré la FLIR, ¿vale? Quiero decir, me gasté 700 euros, hay maravillas muchísimo mejores, pero yo creo que con la FLIR sí que se puede jugar, ¿vale? Quiero decir, yo también pedí asesoramiento porque no tenía ni idea de cuál era la que interesaba, y en nuestro entorno es la que estamos utilizando, pero a nivel de profesionales, de enfermería. Pero yo sé que el rendimiento que yo les saco no es nada parecido al que le podéis sacar vosotros. Mi idea es empezar a intentar distinguir un poco con la compresión cómo disminuye la iripsela cuando le colocas una contención y todo eso, y ver los cambios de tono, pero yo creo que es un terreno que está completamente desierto en este momento y que tenemos que empezar a estudiar. Yo, desde luego, nosotros, mi entorno, 700 euros FLIR. Perfecto. Muchas gracias. Ya, yo creo que sí. Ese es. ¿Sí? ¿Funciona mejor con iPhone? Yo lo tengo con iPhone. No, pero yo tengo... ¿Alguna otra pregunta?
Hola. Mi pregunta es para Alberto. Yo soy Victoria, enfermera del Centro de Salud de Bellavista, aquí de Sevilla, y nosotros hemos derivado a muchos pacientes al podólogo. Una vez al año hacemos una derivación. Y ahí estábamos comentando mi compañera y yo que no hemos recibido a ningún paciente con descarga. Y se nos viene a la cabeza muchos nombres que le sería beneficioso. Entonces mi pregunta es, ¿no está financiado por la Seguridad Social o cuál es el motivo? Gracias. ¿Que no está financiado el podólogo o los fieltros? El tratamiento de descarga. Lo único que hay a nivel de relación entre podología y la Seguridad Social es un convenio que además desde la comisión se vio de que no era el adecuado debido a que se hizo hace bastante años, esto hace bastante tiempo y desde entonces no se ha vuelto a mover. Era un convenio en el cual la Junta pagaba 18 euros por paciente al podólogo para que el paciente asistiese al podólogo de forma indefinida, las veces que fuera necesaria, a la consulta. Evidentemente, ¿qué pasó con eso? De que la mayoría de clínicas lo que hicieron fue que no se unieron a este convenio, con lo cual realmente a día de hoy no sabemos realmente el número de clínicas que hay en convenio con la Junta de Andalucía para el tratamiento de úlceras o cualquier otra derivación que se haga a través de la Seguridad Social, porque realmente nosotros vimos que 18 euros por paciente y al año era una cosa de que no podíamos asumir ninguno. O sea, todos somos sanitarios, pero evidentemente trabajamos en clínicas privadas que precisamente se lucran, por decirlo de alguna forma, de que nosotros necesitamos echar cuentas a final de año. Si tú me vas a pagar 18 euros al año y yo voy a ver a un paciente 40 veces porque le tengo que cambiar los fieltros cada 4 días, como he puesto en la diapositiva, evidentemente no salen las cuentas. Entonces, realmente, pacientes que vengan derivados a través de ese convenio a las clínicas podológicas, a niveles de la comisión sabemos que hay pocas. Otra cosa es que de forma privada estos pacientes, bien derivados a través de la Seguridad Social o pacientes que ya son nuestros, ya que vienen de vez en cuando a la consulta y que aprovechan que son diabéticos y que le han hecho cuando se les hace el estudio neurológico, que se hace una vez al año, creo, una vez al año se le hace. Vienen y dicen, oye, mira, que me hicieron el estudio y me ha dicho la enfermera de que tengo que venir porque es verdad que tengo aquí una cosita roja, que vaya a ser que se convierta en una úlcera y demás, y nosotros lo tratamos. Pero el 90% de esos pacientes que vienen son pacientes que ya suelen venir al podólogo de por sí. Entonces, realmente, derivaciones de úlceras propias, nosotros vemos más bien pocas. Evidentemente, las que veamos, yo creo que la mayoría de compañeros estamos aquí y lo primero que hacemos es ponerle un fieltro, una descarga provisional, porque es, digamos, uno de nuestros campos de batalla, es poner las descargas. Entonces, yo creo que la mayoría de compañeros seguramente que las pongamos, pero ya no sabemos ese porcentaje de pacientes que vosotros deriváis y que nosotros realmente los recibimos. Muchas veces se quedan por el camino. No sé si respondo. Gracias. Me gustaría aportar una observación al respecto de eso, y es que estamos con la idea... Una cosa, nada más. Hola, buenas. Me gustaría comentar al respecto de eso, y es que hay tratamientos que no están financiados por la Seguridad Social y, sin embargo, todo el mundo asume. Yo llevo unos audífonos, no es una cosa que yo quisiera llevar, pero si yo estoy aquí con vosotros hoy, sin audífonos no podría ser, y me los tengo que costear yo. Nadie le reprocha al oftalmólogo que no le cubran las gafas a los pacientes se lo tienen que pagar. Entonces, yo creo que me parece mucho más importante que el paciente sea consciente de con quién se está jugando los cuartos y que tenga una buena educación diabetológica, que pierda peso, que siga las instrucciones que le está diciendo su médico de primaria, y no es que lo tenga que ver el endocrino lo va a ver, pero el endocrino no tiene una varita mágica. Es decir, hay una serie de cosas que dependen del propio paciente, y mientras el paciente no se mentalice de eso, estamos como estamos. Se garantiza la asistencia de salud dental a los niños cubiertos por la Seguridad Social, pero a mí lo preocupante es que un niño de 5 años tenga caries en los dientes de leche. Eso sí es un problema de salud, y no porque no tenga un dentista, sino que hay que decirle al padre que no puede estar comiendo chuches. Totalmente.
No puedo estar más de acuerdo. El problema precisamente es, como hemos dicho antes en la ponencia, de que es que la gente no tiene esa educación sanitaria. O sea, ya la mayoría que estaremos aquí, cuando tomamos la historia clínica de un paciente, ya os digo, ¿tienes una enfermedad? No, yo estoy perfecta, pero tengo la pastilla del azúcar. Entonces dices, bueno, tan perfecta no está. El problema es que los pacientes no son conscientes hasta que no tienen un problema. Pues me gusta mucho la imagen que has puesto del ratón, porque dice, es que nosotros mismos le tenemos que hacer ver a los pacientes cuáles son las posibles complicaciones que pueden tener. Si le decimos que no pasa nada, no, toma una pastilla de la diabetes. No son realmente conscientes de la importancia que tiene, hasta que al final ya vosotros le ponéis un poco el miedo en el cuerpo, y ya cuando dicen, ojo, que se me puede complicar la cosa, ahora le voy a hacer caso, pero si no, ya te digo, son pocos. Voy a hacer una pregunta, voy a decir la realidad. Soy podóloga, trabajo en Jerez, y puesto que no puedo contar con vasculares que yo pueda acceder con facilidad en la Seguridad Social, trabajo codo a codo con 2 vasculares maravillosos que en la privada ven los pacientes que le mando generalmente el mismo día o el día siguiente. No cobran mucho y el salud, o sea, aunque cobraran, te están dando una gran ayuda. Y con un informe del vascular en urgencias no te echan para atrás, te ven mucho más que si fuera de un podólogo, por lo menos ahora mismo. Nada más que era eso. Evidente que tiene más fuerza. Hola, yo soy enfermera del Distrito Sanitario de Cádiz y yo quería hacer una consulta al Colegio de Podología si vosotros hacéis algún tipo de control hacia los podólogos que tenéis. Mi realidad es que nosotros en primaria, los enfermeros, mandamos a los podólogos que conocemos, porque en el sistema no tenemos, y la mayoría nos vuelven a mandar a los pacientes porque como tienen una heridita, ellos no hacen nada. Les mandas para una plantilla, pero como tienen una lesión, no hacen nada. Es más, nos encontramos con auténticas lesiones por culpa de vamos, no por culpa, sino gracias a esos cortes de uñas maravillosos que algunos hacen. A ver, ante todo quiero decir que yo me encantaría tener un podólogo en mi zona, me encantaría que hubiera una unidad de pie diabético, y yo estoy de acuerdo que la transmisión de conocimientos de primaria hacia especializada es muy complicada porque lo es, y nosotros tenemos un auténtico problema con los vasculares. A ver, y tenemos otro problema que es ese. Y otro problema que nos encontramos nosotros en primaria es la mayoría de la gente con lesiones en los pies no pueden costearse un podólogo. Y lo tenemos que asumir nosotros, con nuestro más o menos conocimiento, pero es lo que hay. Y entonces creo que esto el Colegio de Podólogos debería de hacer un poco de control. Gracias. Espérate. ¿Sí? La verdad es que no sé quién es la persona que habla, pero bueno, me dirijo a todos. Soy Rosario Correa, soy la presidenta del Colegio de Podólogos y bueno, represento a más de 1.700 profesionales podólogos graduados o diplomados con un título universitario. ¿Cuál es el primer problema que tenemos muchas veces? Que cuando se dice que vaya al podólogo, el paciente no sabe ni lo que es un podólogo. Y lo mismo no va al podólogo, va a otro sitio que entiende que le va a hacer lo que le hace un podólogo. En muchos casos, por eso que has dicho, porque no tiene dinero para costearse lo que es el podólogo, porque está fuera de la sanidad pública, salvo para el convenio que había dicho Alberto. Teníamos un compromiso de que ese convenio se iba a derogar. Efectivamente, el convenio lo que dice, como bien ha dicho Alberto, es que nosotros por 18 euros por paciente y año tenemos que atender al paciente las veces que sea necesaria y ponerlo absolutamente todo. Si yo recibo un paciente diabético, neuropático,
ya no vamos a poner isquémico, pero neuropático. Y le digo, señora, señor, no se toque usted las uñas, vaya al podólogo. Y eso se lo digo cuando viene de forma privada, lo mismo tendría que decirle si viene a través de ese convenio. ¿Qué pasa muchas veces? Que los pacientes no los recibimos directamente, los tenemos que recibir derivados. Y esa derivación, según me dijo el otro día una chica del Colegio de Enfermería, en algunos casos está capada y no podéis derivar. No sé si es cierto o no, pero si es así, se está engañando a los pacientes. Y si ustedes no podéis derivar, en un convenio que dice que hay que derivar las veces que sea necesaria, y el podólogo que está dentro porque ha decidido estarlo, porque nadie le ha obligado, y ha decidido dedicar su vida y su generosidad a tratar a los pacientes, igual que tenemos otros compañeros que se van de ONG a hacer cirugías a otros países del mundo, pues lo que tenemos que hacer es derivarlos a las veces que sea necesario. Y yo animo a los enfermeros que tengamos aquí a que deriven a los pacientes las veces que sea necesaria. Y además que exijan el informe que dice que el podólogo tiene que hacer una vez que recibe a ese paciente diabético. Que gradúe su riesgo y que le diga cada cuánto lo tiene que revisar. Porque no es lo mismo tener un paciente neuropático que tener un paciente isquémico. Estamos hablando de cosas muy diferentes y estamos hablando de riesgos, como bien habéis puesto todos de manifiesto, de riesgos muy diferentes. Y después, efectivamente, las gafas no entran, los audífonos no entran, las plantillas entraban y ahora no entran, pero es que resulta que muchas veces los pacientes no nos conocen, pero lo peor de todo no es que los pacientes no nos conozcan, es que esto lo hemos puesto en marcha porque muchos profesionales sanitarios tampoco nos conocen. Y queremos que nos conozcáis. Y queremos que sepáis lo que hacemos. Y que tenemos competencias para hacer cirugía. Y tenemos competencias para diagnosticar y tratar a nuestros pacientes de cualquier forma, para prescribir medicamentos. Y muchas veces esos cortes de uñas maravillosos que dices que recibís, que yo también los recibo, no son de podólogo. Me juego las dos manos y no los pierdo de que no son de podólogo. Son de alguien que ha puesto podólogo, que tenemos una lucha encarnizada contra el intrusismo que nos está costando una pasta increíble por parte del colegio, porque se pone la palabra podólogo con una alegría, se pone podología geriátrica, podología isquémica, podología... Bueno, es flipante, nadie se atreve a ponerse médico, pero podólogo todo el mundo se lo puede poner. Entonces, muchas veces esos cortes de uñas maravillosos que recibí no los ha hecho un podólogo. Yo estoy segurísima que no los ha hecho. Estamos 4 años estudiando igual que vosotros. Y por lo menos un corte de uñas sí sabemos hacer. Eso, tenerlo absolutamente claro. Así que creo que estamos quizás haciendo esto, lo que queríamos conseguir, levantar conciencia. A las enfermeras, las veces que sea necesaria, tenéis algunos profesionales de la podología que han dedicado su generosidad y están en ese paquete metido porque ellos han decidido dedicarse a ello. Así que las veces que sea necesario. Si es una vez al mes, pues una vez al mes se lo deriváis. Y si está capado el sistema, ponerlo en conocimiento de los niveles superiores. Y... No. Perdona. El decreto dice cada vez que sea necesario. Y antes ese decreto, porque ese decreto lo puso el gobierno que estaba en el 2007. Y el gobierno que llegó a continuación lo que hizo fue empeorarlo. Pero es que a día de hoy ese decreto sigue en marcha. Y lo que dice el decreto es cada vez que sea necesario. Si en algún momento nos dejan hacer eso, están incumpliendo un decreto que ha aprobado el Parlamento de Andalucía. Así que si no lo están haciendo, lo que tenéis que hacerlo es ponerlo en conocimiento. Y si no lo ponéis en conocimiento del Colegio de Podólogos, nosotros tendremos que hacer lo que tengamos que hacer. Eso por ahí. Y después, la conciencia y la educación la tenemos que hacer entre todos. Yo no puedo hacer lo que puede hacer Rocío, ni lo que puede hacer Antonio, ni lo que puede hacer Carmen, ni lo que puede hacer José María. Ni lo que puede hacer el endocrino, yo puedo hacer lo que pueden hacer los podólogos.
Y lo que pueden hacer los podólogos tampoco lo pueden hacer los otros profesionales. Tenemos que unirnos y tenemos que hacerlo entre absolutamente todo. Entonces, sí que quiero que nos veáis como compañeros, no como competidores. Y otra de las cosas que os quería decir es que hasta antes de las elecciones, pues la cosa iba muy bien. Habíamos recabado el apoyo de los sindicatos y habían mandado los sindicatos incluso a la Junta de Andalucía la necesidad que existía de que se contara con profesionales de la podología dentro del sistema público de salud. A partir de ahí, la cosa como que avanzó de forma muy rápida. De hecho, se llevó a cabo una mesa técnica donde todos los participantes de las mesas técnicas, donde había sindicatos, pero no estábamos los podólogos, porque los podólogos somos la mayor parte autónomos y no estamos representados por ningún sindicato. Se está hablando de podología, pero sin podólogos, como pasa normalmente siempre. Y en esa mesa técnica se aprueba, se ve todo fantástico, y en esa mesa sectorial también. Y llegan las elecciones. Y se para todo. El otro día en la toma de posesión, que fue el día 7 de octubre, nos decía el representante del SA que sí, que hacemos mucha falta y que no hay dinero. Y a renglón seguido en el discurso nos dijo que se iban a jubilar 10.000 médicos. Y digo yo, si se van a jubilar 10.000 médicos y no tienen otros 10.000 médicos para meter, ¿no habrá para meter siquiera 100 podólogos? Siquiera 100. Se habló de 1 por cada 100.000 habitantes, que yo creo que son muy pocos. Después se habló de 28 y después se está hablando de 1 por provincia. ¿Realmente queremos ponerlo en el expediente o queremos que haya podología real en la sanidad pública? La verdad es que yo hasta ahora todo lo que puedo decir de la actual consejera de salud son cosas buenas, buenas. Cada vez que la hemos llamado nos ha atendido. Es verdad que los tiempos no se cumplen como nos van diciendo, pero hasta ahora estamos en una publicación provisional en el Boletín Oficial del Estado donde dice que se va a crear esa categoría profesional. Pero ya pasaron las elecciones. A día de hoy aún no se ha creado, todavía no se ha dado ese paso. Y yo creo que ese paso lo tenemos que dar entre todos. Los pacientes, por supuesto, porque 1 millón y pico de pacientes, como decía Francisco, que están viviendo en sus carnes y en sus pies y perdiendo esos pies, pueden hacer muchas más fuerzas que 1.700 podólogos. Porque lo estáis viviendo vosotros, las enfermeras, que muchas veces os encontráis sin medios y no sabéis qué más hacer por esos pacientes, porque vosotros hacéis hasta donde podéis hacer. Y nosotros muchas veces no podemos ayudarle más a los pacientes porque los pacientes no tienen dinero para pagarnos. Y cuando te llega un paciente por la puerta, a cualquier podólogo que le haya llegado un paciente por la puerta que sea diabético, sabe que le cuesta el dinero. Porque al final es un paciente que termina costándote el dinero. Porque son normalmente gente con pocos recursos, gente mayor y que terminas pues haciendo de ONG. Y muchas veces se salvan esos pies porque hacemos de ONG y perdemos ese dinero y yo creo que incluso nos sentimos orgullosos de perderlo. Porque después ese paciente es el que después le cuenta, fui al podólogo. Y cuando salvamos uno de esos pies, ya la enfermera del centro de salud y el médico del centro de salud ya no es el que corta las uñas, sino, ostras, el que me ayudó a salvar la úlcera, el que le puso la cosa esa blanca que se pegaba y después la cosa esa rosa de entre los dedos. Así que, bueno, no sé si quizás no quería yo hacer esto en este momento, yo tenía algo reservado pero bueno, me ha podido el ímpetu. Así que, bueno, muchas gracias. A ver, yo no quiero, que mi intención no era definir de esa manera, no. Yo digo que yo necesito un podólogo, lo necesito. Y lo necesito en mi hospital, lo necesito en mi zona, os necesitamos, como agua de mayo. Pero entiende también nuestra realidad. Y nuestra realidad es esa. Nuestra realidad es que necesitamos una descarga y no hay quien la haga. No, a ver, me refiero en la seguridad social. Luego lo mandas y
es que te hacen así y yo entiendo de que vosotros, la mayoría, sois muy profesionales, lo entiendo, y no igual que nosotros, pero hay gente que no son tantos. Y hay mucha gente, va a ver, sí, por supuesto, pero yo creo que aquí estamos para aunar eso. Y nuestra realidad es esa, que muchas veces estamos cortados de pies y manos. Os queremos en la Seguridad Social, os necesitamos, nos queremos que vengáis, es que nos necesitamos. Corto. Vale. Bueno, damos por finalizada ya el turno de la